Vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, ¿lo tienen? Comencemos en el verso 1. Vamos a cubrir verso 1 al 25. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, dijo Jesús: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Subrayen eso, la primera vez que él dice ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas a Jesús, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre que perturba, como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Subrayen eso de nuevo. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado de la cárcel por sedición o insurrección, que es rebelión en contra del gobierno, en la ciudad, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte. Subrayen eso. He hallado en él. Le castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado de la cárcel por sedición o insurrección y homicidio, a quien habían pedido. Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Estamos en la parte final de la vida de Jesús. Estamos a pocas horas de que Jesús sea entregado y crucificado en la cruz. Estamos aproximadamente a las 7, 8, 9 de la mañana. Jesús es crucificado dentro de las horas de 3 a 6, porque esa era la hora donde los corderos se sacrificaban. Domingo pasado vimos como en el capítulo 22, al final del capítulo 22, Jesús está ante el concilio y es cuestionado por la gente del concilio, y la gente del concilio lo acusa de blasfemia porque Jesús estaba diciendo que él era ¿qué? El Hijo de Dios, y que él era el Mesías. Y ahora vemos al principio del capítulo 23 que este concilio lleva entonces a Jesús ante Pilato. Y antes de que nos adentremos en la historia, me gustaría que entendamos los culpables de la crucifixión
de Jesús. Hay tres grupos o tres personas envueltas en la crucifixión y la muerte de Jesús. La primera, al principio del capítulo 23 y al final del capítulo 22 nos habla del concilio. ¿Quién era el concilio? El concilio era lo que se le conocía como el Sanedrín. El Sanedrín era una asamblea de aproximadamente 70 miembros y fue algo que Dios estipuló en el Torá. Si vamos a Números 11:16 y Deuteronomio 16:8 van a poder adentrarse en términos de cómo esto se desarrolló. Pero me gustaría leerles Deuteronomio 16:18. Mira lo que dice. Moisés hablando, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerces el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. El Sanedrín era la autoridad máxima en el pueblo judío. Eran los que tenían la autoridad suprema. Eran los que tenían la autoridad judicial dentro del contexto judío. Y estaban divididos en tres grupos. Dentro del Sanedrín estaban los sacerdotes, estaban los escribas y estaban los ancianos del pueblo. Y todo ello estaba liderado por el sumo sacerdote. ¿Tienen eso claro? Ahora, eso se constituyó en el Torá, lo vemos en el libro de Números y Deuteronomio, pero con el pasar del tiempo hubieron cambios en el Sanedrín y se infiltraron los fariseos y los saduceos. Los saduceos tomaron la posición de los sacerdotes y los fariseos tomaron la posición de los escribas. ¿Por qué digo esto? Porque ya hemos visto en los últimos capítulos, desde el principio de Lucas, cómo los fariseos y qué más, los saduceos querían que arrestar a Jesús, ¿no? Pero ellos el Sanedrín era lo que Dios había establecido para pasar juicio justo. ¿Tienen eso claro? La inclusión de los saduceos y los fariseos tergiversó el propósito del Sanedrín. El Sanedrín tenía jurisdicción exclusivamente en el área de Judea y ejercían jurisdicción civil de acuerdo a la ley judía. También tenían autoridad administrativa para ordenar arrestos por sus propios funcionarios de la justicia. El Sanedrín, como ya dijimos, tenía autoridad para arrestar y para pasar la ley de acuerdo a lo que Dios ya había establecido. Pero había algo que ellos no podían hacer, y es que ellos no podían ordenar pena capital. No podían ordenar pena capital. Por eso es que al final del capítulo 22 vemos que ellos tienen base para acusar a Jesús, porque Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, pero ellos no pueden ordenar pena de muerte. ¿Qué hacen? Capítulo 23 se lo llevan a Pilato. ¿Quién era Pilato? ¿Quién era Pilato? Pilato era el gobernador bajo el Imperio Romano. Pilato era un romano que estaba a cargo de Judea. ¿Tienen eso claro? Y él entonces sí podía mandar a matar a personas basado en su propio juicio. El Sanedrín lleva a Jesús a donde Pilato para que Pilato evalúe el caso. Esa es la segunda persona, Poncio Pilato. El Imperio Romano estaba a cargo de la región de Judea y de Israel. Pero también vemos a otra persona en esta historia, es Herodes. Herodes era hijo de Herodes el Grande. Y tras la muerte de su padre, el emperador Augusto le dio total potestad de la región de Galilea. ¿Por qué les estoy dando esta historia? Porque estas tres personas, el Sanedrín, Poncio Pilato y Herodes Antipas, fueron los que estuvieron a cargo de la muerte de Jesús. Amén. Ellos juegan una pieza importante
en la parte final de la vida de Jesús. El Sanedrín acusa a Jesús. ¿Y cuáles eran las acusaciones? Las acusaciones que trajo el Sanedrín era blasfemia. Al final del capítulo 22 vemos cómo ellos acusan a Jesús de decir que es el Hijo de Dios, lo acusan de blasfemia. También lo acusan de pervertir a la nación. El Sanedrín acusa a Jesús también de rebelión en contra del gobierno. También lo acusan de autoproclamarse rey. La pregunta que todos nos tenemos que hacer en esta mañana es la siguiente. ¿Son estas acusaciones veraces? ¿Son estas acusaciones ciertas? Tres cosas que Lucas en esta narrativa quiere que nosotros entendamos. La primera, Lucas quiere que nosotros veamos que Jesús era completamente inocente. Vayamos al versículo 1, versículo 2, versículo 3 del capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, hablando del Sanedrín, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Deténganse ahí. Estos religiosos estaban acusando a Jesús de que estaba pervirtiendo a la nación, basado en lo que hemos estudiado. ¿Es esto cierto? No. Segunda acusación, y que prohíbe dar tributo a César. ¿Es esto cierto? No, nosotros discutimos que cuando le preguntaron a Jesús si era posible que se le diera la moneda al César, ¿qué fue lo que Jesús le contestó? Dale al César, ¿qué? Lo que es del César, dale a Dios lo que le pertenece a Dios. O esa acusación también es falsa. Y también lo acusa diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato se acerca a Jesús y le pregunta, verso 3, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cómo le contesta Jesús? Tú lo dices. Tú dices que yo soy rey. Y Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Hermano, estamos hablando de la autoridad máxima del gobierno. Jesús está al frente de la autoridad máxima del gobierno. Los del Sanedrín habían acusado a Jesús y Jesús está al frente de Pilato y Pilato, después de escudriñar el asunto, después de evaluar el asunto, se da cuenta que Jesús es ¿qué? Inocente. Y dice, ningún delito hallo en este hombre. ¿Cuál fue la reacción de los religiosos? Ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. El primer veredicto del juez Pilato es que Jesús era ¿qué? Inocente. Ellos reaccionan y dicen que Jesús había estado enseñando desde Galilea. Cuando Pilato escucha eso, dice, oh, ok, pues entonces yo se lo enviaré a Herodes Antipas, porque Herodes Antipas tiene jurisdicción sobre ¿qué? Galilea. ¿Y qué pasa? Entonces Pilato, yendo a decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo mandó hacia Herodes. Verso 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y cuando Jesús está al frente de Herodes, Herodes le hace muchas preguntas. Y cuando Herodes le hace preguntas a Jesús, ¿qué hace Jesús? No le contesta ninguna de ellas. Entonces Herodes llega a la conclusión de que este hombre también es inocente. Segundo veredicto, Jesús es inocente por parte de la mayor autoridad de la región de Galilea, Herodes. Este hombre no es culpable. Yo no sé lo que ustedes están inventando, pero según mi evaluación del caso, yo le estoy haciendo un montón de preguntas, él no me contesta
No hay evidencia de que este hombre sea culpable. Pero como ustedes están pidiendo que yo lo castigue, yo lo que voy a hacer es que lo castigaré y luego que lo castigo lo voy a mandar y lo voy a hacer libre y lo voy a regresar a donde Pilato. Porque no hay evidencia de que este hombre sea culpable. ¿Tienen eso claro? Segundo veredicto es que Jesús era inocente. Entonces Herodes con sus soldados, verso 11, los menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Esto es bien importante, hermanos, porque una de las acusaciones es que Jesús se autoproclamaba como rey. Herodes no consiguió evidencia de que este hombre era culpable, pero como Jesús estaba diciendo que era rey, y como ya Herodes había escuchado de Jesús, lo vistió con vestiduras de rey. Tú dices que eres rey, yo he escuchado bastante de ti, ok, te voy a poner ropa de rey y te voy a regresar a donde Pilato. ¿Me siguen, hermanos? Verso 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Verso 13. Jesús regresa a donde Pilato. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dice: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero yo, habiéndole interrogado delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Yo lo soltaré después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Herodes regresa a Jesús hacia donde Pilato. Pilato interroga de nuevo y se da cuenta que este hombre no es culpable. Y se lo dice al Sanedrín y se lo dice a todo el pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Mas toda la multitud dio a voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez. Pilato nuevamente dice: ningún delito digno de muerte he hallado en él. Yo lo castigaré pues y después lo dejaré libre. Por tercera vez Pilato está diciendo que Jesús es ¿qué? Inocente. Herodes confirmó que él era ¿qué? Inocente. La máxima autoridad suprema en la cultura judía por el gobierno romano había dicho que Jesús era inocente, que no había nada por la cual este hombre debe ser acusado. Este hombre no ha hecho nada. Todas sus acusaciones son mentiras. ¿Cómo es posible que yo mate a este hombre cuando él es inocente? ¿Tienen eso claro? Último veredicto por parte de Pilato es que este hombre, Jesús, que había sido acusado, era inocente. Ahora, quizás ustedes o quizás tendrán amigos que dirán: sí, eso suena bien, pero yo no le creo a la Biblia. Me estás diciendo que Jesús es inocente basado en lo que dicen las Escrituras. Había un historiador que se llamaba Josefo, que él estaba en el tiempo de Jesús y él escribió un documento. Él era un historiador y era sacerdote. Sus escrituras no son inspiradas, pero son meramente históricas. Mira lo que dijo Josefo en un documento que él escribió llamado Antigüedades Judías. Escuchen estas palabras. Acerca de este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que uno debería llamarlo hombre. Había algo diferente en este hombre, porque él fue quien realizó hazañas sorprendentes y era un maestro de los que aceptan la verdad con mucho gusto. Se ganó a muchos judíos y muchos de los griegos. Él era el Mesías.
Tenemos a un historiador, un judío, y si entiende la historia judía, nadie quería a Jesús porque habían sido influenciados por los religiosos. Y un judío que era sacerdote y también era un historiador, llamaba a Jesús como el Mesías. Lo que él dijo no es escritura, lo que él dijo no es Biblia, es un documento histórico. Tenemos a un historiador llamando a Jesús el Mesías, pero mira lo que él dice. Y cuando tras la acusación de los hombres principales, el Sanedrín, entre nosotros, Pilato lo condenó a la cruz. Los que habían llegado primero a amarlo no cesaron. Él se les apareció y al tercer día de haber muerto volvió a la vida. Los profetas de Dios habían profetizado estas cosas y otras 1000 maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, por lo que lleva su nombre, tiene aún hoy en día, no ha desaparecido. Aquí vemos a un historiador confirmando la divinidad de Jesús, confirmando de que Jesús era inocente y fue acusado por el pueblo, fue acusado por el Sanedrín y también fue condenado a muerte por Pilato. Pero no solamente dice eso, que él confirma que Jesús murió y que resucitó. Lo que confirma la palabra inspirada por Dios de que Jesús era Dios, de que Jesús era el Mesías, pero sobre todas estas cosas, de que Jesús era completamente inocente. Jesús era completamente inocente. Vemos al Sanedrín, vemos a Pilato y vemos a Herodes involucrados en la muerte de Jesús. Mi pregunta hacia ustedes, ¿fue esto un accidente? ¿Fue un accidente de que el gobierno y las autoridades culparan a un hombre inocente? Mira lo que dice Hechos 2:22. Pedro en su primer discurso de la iglesia, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Jesús era completamente inocente y vemos la confirmación de la autoridad máxima. Pero que todo esto no fue un accidente, sino que ya había sido establecido por Dios. ¿Cómo esto sucede, hermano? Dios utilizó la pecaminosidad del ser humano para hacer y cumplir su plan. ¿Tienen eso claro? Dentro del pecado del hombre, Dios utilizó ese plan maquiavélico para alcanzar lo que Él quería hacer. Jesús era inocente. Lo segundo que Lucas quiere que veamos aquí es que nosotros podamos entender el rechazo de Jesús por su propia gente. Mira lo que dice el verso 22. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos, el pueblo, instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Cómo es posible que el mismo pueblo que lo vio entrar a Jerusalén, que lo vio hacer milagros, el mismo pueblo que sanó a muchos de sus familiares, el mismo pueblo donde Jesús proveyó comida, sanó al enfermo, hizo milagros? ¿Cómo es posible que esta misma gente esté pidiendo su cabeza? ¿Cómo es posible que aquellos que habían sido amados por Jesús, ayudados por Jesús, sanados por Jesús, estén pidiendo su cabeza, hermanos? Aquí Lucas quiere que nosotros entendamos lo que Jesús estaba pasando.
el rechazo de su propia gente. Pero esto tampoco fue un accidente, porque esto fue lo que Isaías 53 profetizó en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando halló puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Vimos en Hechos cómo lo que iba a suceder, que esta gente lo iban a acusar o lo iban a entregar, ya había sido predeterminado por Dios. Aquí en Isaías, 600 años antes de que ocurriera lo que ocurrió con Jesús, el profeta Isaías había profetizado que Jesús no solamente iba a ser entregado y acusado, pero también iba a ser menospreciado por su propia gente. Y lo tercero que Lucas quiere que nosotros veamos es esto. Y quiero que presten atención, hermanos, porque esto es lo más importante. Lucas quiere que nosotros veamos el preámbulo de una sustitución. Escuche bien, el preámbulo de una sustitución. Mira lo que dice el verso 17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. En la fiesta de la Pascua, el juez supremo, como costumbre, soltaba a un prisionero. ¿Tienen eso claro? Cada año, durante la Pascua, el juez soltaba a un prisionero. Verso 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por insurrección en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, insurrección y homicidio, y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.
el pueblo pidió que soltaran a un criminal. ¿Quién era ese criminal? Barrabás. ¿Y qué había hecho Barrabás? Lo mismo que estaban acusando a Jesús. Rebelión y asesinato. El pueblo estaba pidiendo que soltaran a un asesino, que soltaran a un rebelde. Barrabás era culpable, Jesús era inocente. Barrabás era un criminal, Jesús era puro. Barrabás merecía estar preso, Jesús merecía estar libre. Barrabás merecía la pena de muerte, Jesús no merecía la pena de muerte. Y aquí vemos a Jesús como el inocente y vemos a Barrabás como el culpable y Pilato funcionando como el juez. El pueblo le pidió que soltaran al culpable. ¿Y qué hizo el juez? Sustituyó. Sacó a Barrabás, el culpable, y arrestó a Jesús. Liberó de la pena de muerte al culpable y estableció la pena de muerte para el inocente. ¿Sabes qué, hermanos? Que usted y yo somos Barrabás. Eso es lo que Lucas quiere que nosotros veamos. Que usted y yo somos y fuimos Barrabás. Que la pena de muerte se supone que nosotros la hubiésemos adquirido. Porque usted y yo éramos unos pecadores y somos pecadores. Porque usted y yo somos rebeldes, igual que Barrabás. Pero hay un juez arriba que en vez de darnos lo que nosotros merecíamos. De la misma manera que Pilato le iba a dar a Barrabás lo que él merecía, teniendo él la suprema autoridad para hacer lo que él quisiera, liberó al culpable y depositó su ira en contra del inocente. Dios Padre, en su gracia y en su misericordia, en vez de depositar su ira en cada uno de nosotros, envió a su Hijo inocente para tomar nuestro lugar. Y si usted no entiende el concepto de la sustitución, usted nunca va a entender el sacrificio en la cruz. Nunca. Porque usted y yo éramos culpables. Y usted y yo éramos como Barrabás. Y si usted no ha sido transformado por Dios, usted es Barrabás. Y lo que usted merece es muerte. Y lo que yo merecía era muerte. Mas Dios, en su gracia y en su misericordia, proveyó un sustituto. Y depositó toda su ira en la vida de un inocente. Eso, mi hermano, es gracia. Eso es misericordia. ¿Qué es lo que Lucas quiere que nosotros veamos en esta narrativa? Y déjame decirle algo bien claro, hermano. Muchas veces cuando uno lee narrativas, a veces es difícil tratar de entender lo que el autor quiere decirnos, pero su enseñanza es bien clara. Es que usted y yo éramos, y algunos que todavía no han sido transformados por Dios, somos Barrabás. Y Jesús no merecía la pena de muerte, mas en su gracia y en su misericordia, Él lo hizo. Déjame decirle algo, hermanos. Misericordia, escuche bien, misericordia para ser misericordia. Misericordia para ser misericordia no puede ser obligatoria. ¿Usted entiende eso?
Misericordia para hacer misericordia no puede ser obligatoria. Dios no le debe misericordia a nadie. Dios no te debe misericordia y tampoco me debe misericordia. Usted no puede demandar misericordia. Yo no puedo demandar misericordia. Misericordia, para hacer misericordia, tiene que ser gratis. Para misericordia, hacer misericordia, tiene que ser voluntaria por parte del que la brinda. Y Él en su gracia y en su misericordia quiso tener misericordia con usted y conmigo. Lo que eso debe provocar en cada uno de nosotros que hemos sido transformados por Él es una vida entregada a Dios. La razón por la cual algunos de ustedes no viven unas vidas completamente dedicadas a Dios es porque aún todavía no han entendido lo que misericordia significa. Y muchos viven sus vidas como si Dios le debiera misericordia. Muchos viven sus vidas como si Dios estuviera allá arriba esperando que usted diga, dame misericordia para brindársela. Porque esto es lo que cada uno de nosotros merecíamos, la muerte. La muerte. Igual que Barrabás, cada uno de nosotros merecíamos la muerte. Usted ha escuchado, hubo un caso hace como 2 años, un caso bien feo de una mamá que aparentemente planeó el asesinato de su hija, Anthony, algo así. Y el caso duró casi 1 año completo. Y la evidencia era clara de que esa mujer era ¿qué? Culpable, irresponsable, negligente. Mientras estaba el proceso judicial, esa muchacha actuaba totalmente alocada. No le importó. Mientras su hija había sido abandonada y torturada, ella estaba en el cine comiendo. Era evidente de que esa mujer era culpable. ¿Y qué pasó? El estado de la Florida, basado en la decisión del jurado, encuentra a la señora Anthony inocente. Y toda la nación se fue encima de eso. Toda la nación dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona culpable, cuando la evidencia está clara, sea liberada? De la misma razón, ¿cómo es posible que Barrabás, siendo culpable, hubiese sido liberado? De la misma razón, como usted y yo, siendo culpables, hemos sido salvados. La evidencia está ahí. Eso lo debe a usted acercar más a Dios. El que entiende la gracia y la misericordia de Dios vive una vida completamente dedicada a Él. El que todavía no entiende la misericordia y la gracia de Dios y piensa que Dios está ahí esperando como Barney o como un genie, esperando que cuando yo quiera pues yo puedo alcanzar misericordia, estás equivocado. Estás equivocado. Si usted está aquí hoy es por la gracia y la misericordia de Dios. Un hombre inocente, rechazado por su misma gente, fue llevado al matadero por usted y por mí. Eso es gracia y eso es misericordia.